Hay experiencias que te suceden y que nadie más puede entender. Coincidencias tan precisas que desafían toda lógica. Sueños tan vívidos que al despertar dudas cuál de los dos mundos es el real. Y un conocimiento que surge sin estudio, sin razón, con una certeza tan profunda que asusta. Empiezas a percibir lo que está por suceder segundos antes de que ocurra y te haces la inevitable pregunta: ¿me estoy volviendo loco? Carl Jung dedicó su vida a descifrar ese misterio. Lo que descubrió lo cambió todo. No eran signos de locura, eran señales, mensajes del inconsciente, evidencias de que habías empezado a encontrarte a ti mismo. Hoy conocerás las 5 experiencias más profundas que Jung identificó. Fenómenos tan claros, imposibles de ignorar, que cuando los reconozcas comprenderás exactamente en qué punto de tu viaje interior estás. Y si los estás viviendo ahora mismo, entenderás por qué te sientes tan solo. No estás perdiendo la razón, estás viendo la realidad como es, no como la mayoría necesita verla para sentirse a salvo. Porque Jung descubrió algo que pocos se atreven a aceptar. El despertar no es un cambio de pensamiento, es una reconfiguración de la mente humana, una fuerza que activa funciones dormidas en la psique. Y una vez que eso sucede, ya no hay retorno. Señal 1. La sincronicidad. Si estás despertando, esto te resultará familiar. Jung lo llamó sincronicidad, pero casi nadie comprende su verdadero significado. No se trata de simples coincidencias con sentido. Es mucho más profundo. Una red invisible en la que la realidad comienza a comunicarse contigo a través de símbolos, gestos y eventos que desafían toda lógica. Piensas en alguien y esa persona te llama. Formulas una pregunta y un desconocido te da la respuesta sin saberlo. Ves los mismos números una y otra vez, 111, 333, 444, como si el universo insistiera en que escuches. Un libro se abre justo en la página que necesitas. Una canción refleja exactamente tu experiencia interna. Jung documentó estas experiencias durante su propio despertar. Descubrió algo inquietante. Las sincronicidades se intensifican a medida que tu nivel de conciencia se eleva, como si sintonizaras una frecuencia que siempre estuvo ahí, esperando que tu mente pudiera percibirla. Uno de sus pacientes, un científico escéptico, lo describió así: antes vivía en un mundo de causa y efecto. Ahora vivo en un mundo de significado y conexión. Cada día siento que la realidad me habla, usando lo que otros llaman azar. Pero hay algo que solo los despiertos entienden. No puedes forzar las sincronicidades. Solo fluyen cuando estás alineado con tu verdad más profunda. Y ahí llega la soledad. ¿Cómo explicas que la realidad te hable? ¿Cómo convencer a alguien de que no estás delirando, sino percibiendo la estructura oculta de todo lo que existe? El privilegio de la conciencia es también su carga. Ves lo que otros no pueden ver, y esa visión te separa. Señal 2. La función trascendente. La segunda experiencia es aún más transformadora. Jung la llamó función trascendente. No se trata de escapar del mundo ni perderse en el misticismo. Es mucho más humano. La capacidad de sostener los opuestos sin romperse bajo su peso, de vivir dentro de la paradoja sin resolverla. Mientras la mayoría piensa en términos de esto o aquello, tú experimentas ambos. Sientes dolor profundo y alegría inmensa al mismo tiempo. Ves la luz y la sombra en los demás. Comprendes que la vida es absurda y a la vez infinitamente significativa. Jung escribió: la función trascendente es el puente entre la conciencia y el inconsciente. Permite que las fuerzas opuestas creen algo nuevo. No se trata de equilibrio, sino de creación. Uno de sus pacientes lo describió así: mi mente se expandió lo suficiente para contenerlo todo.
Sentí la muerte de mi madre como lo peor y al mismo tiempo como el regalo más grande. Ambas cosas eran ciertas. Cuando la función trascendente se activa, emerge una sabiduría espontánea. Las soluciones aparecen sin buscarlas. Sabes cosas sin saber cómo las sabes. No es canalización ni fantasía espiritual, es la cooperación entre lo consciente y lo inconsciente. Pero tiene un precio. Ya no puedes involucrarte en la mayoría de los conflictos humanos. Ves la sombra y la verdad en todas las posiciones, y eso te hace imposible de reclutar. Demasiado consciente para seguir narrativas simples, demasiado lúcido para abrazar ideologías rígidas. Señal 3. Sueños profundos y proféticos. Todos soñamos, pero Jung descubrió algo asombroso. En los despiertos, los sueños dejan de ser simples impulsos neuronales o deseos reprimidos. Se transforman en comunicaciones del yo, transmisiones directas de tu sabiduría más profunda. Tus sueños se convierten en visiones. Eres el soñador, el sueño y el testigo al mismo tiempo. Recibes enseñanzas, iniciaciones, respuestas que recordarás palabra por palabra al despertar. Jung documentó sus propias experiencias en el Libro Rojo. Mis sueños dejaron de ser sueños y se convirtieron en visiones. No son alucinaciones de una mente perturbada, sino comunicaciones de las profundidades de la psique. Uno de sus pacientes relató: empecé a soñar conversaciones que se materializaron días después. Vi a personas que nunca conocí y aparecieron exactamente como en mi sueño. Recibí advertencias que salvaron vidas. Estos sueños no son metafóricos, son más reales que la vida de vigilia. Y solo los despiertos pueden experimentarlos de esta manera. Señal 4. La reorganización del ego y el yo. La cuarta experiencia es profunda y desafiante. No destruye el ego. Rompe el control que el ego tiene sobre tu conciencia, lo que Jung llamó el ego sí mismo. Empiezas a percibirte como múltiples centros de conciencia. El tú cotidiano que trabaja, paga cuentas y convive. El yo vasto e impersonal que observa tu vida como si fuera una película. Ambos existen simultáneamente. Esto crea la sensación de vida en pantalla dividida. Una pantalla muestra la rutina humana, la otra, la conciencia infinita. El ego intenta recuperar el control mediante la inflación, momentos donde cree ser especial o superior. El universo responde con compensación, experiencias humildes que recuerdan que eres infinito y al mismo tiempo ordinario. La persona despierta vive en constante negociación entre lo personal y lo transpersonal, lo humano y lo divino, lo limitado y lo ilimitado. Aprende a sentirse cómodo siendo alguien y nadie, especial y completamente insignificante. Señal 5. Vivir mitológicamente. La quinta experiencia es quizás la más extraña. Vivir mitológicamente significa reconocer que tu vida personal refleja patrones universales, los arquetipos. Tu madre difícil es la madre oscura. La pérdida de tu trabajo no es solo una crisis, es una iniciación, una muerte y un renacimiento. Tu relación amorosa representa la unión sagrada de opuestos. Podemos llamarlo constelación. Reconoces arquetipos en ti y en los demás. Esto genera una compasión profunda. Las personas no actúan maliciosamente, sino siguiendo guiones inconscientes. Las personas despiertas también experimentan sueños arquetípicos. No sueñas con figuras simbólicas, sino que encuentras seres de sabiduría y fuerza viva. Esto revela tu mito personal, la historia única que tu alma está destinada a vivir. Al despertar de esta manera, comienzas a percibir lo que vendrá antes de que ocurra, no por psíquico, sino por conciencia de los patrones arquetípicos en acción.
La vida se vuelve profética, simbólica y profundamente significativa. Estas 5 experiencias: sincronicidades, función trascendente, sueños proféticos, reorganización del ego, vivir mitológicamente, no son fenómenos místicos aislados, son capacidades psicológicas latentes en todos nosotros, esperándonos en el momento adecuado. El caos, la pérdida de sentido y el sufrimiento de la vida moderna no son errores, son catalizadores del despertar. Una vez que estas experiencias comienzan, no hay vuelta atrás. La conciencia evoluciona y te transforma para siempre. Lo que ahora sientes como aislamiento, soledad o extrañeza es en realidad servicio a la humanidad. Tu despertar individual contribuye a la evolución colectiva. Cada sincronicidad, cada visión, cada descubrimiento interno amplía lo posible para quienes aún duermen. El despertar no es casual, es un salto evolutivo. Y si estás sintiendo esta llamada, tu viaje hacia la esencia, hacia los misterios del ser, acaba de comenzar.